Hola chicos, bueno, vamos a hacer un video que le pueda servir como un soporte para la resolución de las actividades que están en el aula virtual. Bueno, básicamente vamos a trabajar en la parte conceptual con justamente la función primitiva, como vemos aquí en el pizarrón, que es el concepto que nos va a servir, que nos va a permitir integrar diferentes funciones. Una vez que tengamos el concepto bien claro de lo que es una función primitiva, podemos hacer el abordaje para la integración de cualquier tipo de funciones. Bueno, entonces en esta primera parte vamos a explicar en qué consiste, qué significa, qué es. Vamos a tratar de interpretar con algunos ejemplos lo que es una función primitiva. En el paso siguiente vamos a ver un ejemplo de integral definida nos da el área bajo la curva de integración dentro de un entorno determinado. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos para poder abordar todo esto que les estoy mencionando es entender, es comprender, incorporar la idea de lo que es una función primitiva. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar qué es una función primitiva. Bueno, acá tenemos una función genérica f de x que se encuentra definida en un intervalo AB. Ese intervalo AB, como está representado, es un intervalo cerrado, y dentro de ese intervalo cerrado, justamente, como es cerrado, los límites del intervalo forman parte del dominio de la función. O sea que A y B pueden formar, los valores de A y B pueden formar parte de los valores del dominio de una función. Bien. Entonces, nosotros queremos determinar la función primitiva de f de x. Y la función primitiva de f de x, ¿sí?, vamos a llamarlo a otra función que vamos a denotar con f mayúscula sobre x. Entonces vemos que estas dos funciones no son iguales, son dos funciones diferentes. Y la condición es que esta función primitiva, la función primitiva de f de x, cumple la propiedad que la derivada es igual a la función. O sea, la derivada de la función primitiva, ¿sí?, me va a dar la función original para todo x perteneciente al intervalo AB donde tenemos definido. Esto es importante porque esto sí va a jugar un rol importantísimo cuando vamos a resolver integrales definidas. Los límites de integración me van a determinar determinadas áreas o volumen, depende de dónde estemos aplicando esa integración. Bien, y esta función primitiva de f de x, ¿sí?, más una constante, es otra función primitiva de f de x. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que f de x no es solamente la función primitiva de f de x, sino que es una de las primitivas de f de x. Porque con esto, esta constante, ¿sí?, me está diciendo que puede tomar cualquier valor real. ¿Y cuántos números reales existen? Infinitos. Por lo tanto, si a la función primitiva le estamos sumando una constante que puede tener infinitos valores, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que toda función f de x tiene infinitas primitivas. O sea que, en otras palabras, la primitiva de una función en realidad es un conjunto de funciones
que cumple esta condición. ¿Sí? ¿Y cómo podemos encontrar? Y podemos encontrar la primitiva de una función teniendo en cuenta, ¿sí?, esta definición. Bien, otro término para la función primitiva también es el concepto de antiderivada. Algunos autores no están muy de acuerdo con la utilización de la antiderivada, pero en definitiva vamos a darnos cuenta con el planteo de algunos ejercicios que en definitiva no es otra cosa que una antiderivada. Vamos a plantear un ejemplo sencillo como para poder entender este concepto. Y vamos a concluir que en definitiva la primitiva de una función f de x pueden ser infinitas funciones. Un ejemplo, f de x es igual a x cuadrado. Es una función, una sencilla función, ¿sí? Es una función cuadrática y es justamente una parábola matriz, como ya conocemos de cursos anteriores. Bien, la primitiva de f de x, que vamos a denotar como f mayúscula sub x, va a ser x cubo sobre 3. ¿Por qué motivo? Prestemos atención acá. La derivada de esta función f de x, la derivada de la primitiva, ¿sí?, ya lo voy a derivar directamente, ¿sí?, la derivada de la función primitiva, ¿qué va a ser? La derivada de x cubo, ¿qué va a ser? 3x con un grado menos, o sea, x cuadrado. Y este 3 que está dividiendo, sigue dividiendo, es una constante. No forma parte, en este caso, de la derivada. Acá podemos cancelar los 3, el 3 que multiplica con el 3 que divide, y me queda que f' de x igual a x cuadrado. Y x cuadrado, fijémonos que no es otra cosa que la función original. Por lo tanto, pues vamos a decir que la primitiva de f de x es x cubo sobre 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? O sea que ya tenemos una primitiva. Es una primitiva. O sea que x cubo sobre 3 es una primitiva. ¿Sí? Acá es importante comprender por qué estamos diciendo una primitiva. Es una de las infinitas primitivas, porque acordémonos que tenemos que agregar la constante de integración. Perdón. ¿Y cómo podemos apreciar, cómo lo podemos visualizar a esto? Bueno, esto lo podemos visualizar si a esta función primitiva, si yo le sumo, por ejemplo, una constante cualquiera, 5, y lo derivamos, ¿sí? La derivada de esta función ahora, luego acá abajo para mantener esta expresión y poder comparar, ahora la nueva derivada, ¿qué va a ser? Bueno, la derivada de x cubo nos va a hacer que otra vez x cuadrado, está dividido 3, y la derivada de una constante es 0. O sea que nuevamente obtenemos x cuadrado, que no es otra cosa que la función original. O sea que ya sabemos hasta acá que x cubo sobre 3 es primitiva de x cuadrado. Y x cubo sobre 3 más 5 también es primitiva de x cuadrado. ¿Qué pasa si restamos una constante en vez de sumar? O sea que ahora yo, en lugar de tener a f de x como solamente x cubo sobre 3, ahora lo voy a restar un número. Resto un número cualquiera, resto un número cualquiera, por ejemplo 2. Bien, derivando la función f mayúscula sub x, me va a quedar 3x cuadrado sobre 3 menos, y la derivada de una constante 0. O sea que acá cancelo el 3 que multiplica con el 3 que divide y nuevamente me queda x cuadrado. O sea que nuevamente me queda la función original. Entonces, acá podemos nosotros definir, ¿sí?, podemos tener en cuenta una propiedad, podemos decirlo, que también está en el material, una propiedad elemental de las funciones primitivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la función primitiva? Que
toda función f de x, ¿sí?, tiene una función primitiva, y la función primitiva va a ser f de x más c, siempre y cuando sea continua y derivable, ¿sí? Obviamente que tiene que cumplir esas condiciones, porque si no está definida ni derivable en algún intervalo del, del intervalo de definición donde queremos trabajar, obviamente que no vamos a poder encontrar. Por lo tanto, vamos a decir que la primitiva de f de x es f de x más c, lo que anticipamos acá de manera conceptual. Acá ya planteamos algunos ejemplos, y esto realmente no demuestra de que la función, ¿sí?, primitiva, en realidad la función primitiva es un conjunto de funciones. O sea que toda función continua derivable en un entorno AB tiene infinitas funciones que son sus primitivas. Por lo tanto, nosotros no podemos decir la primitiva de la función x cuadrado es x cubo sobre 3. X cubo sobre 3 es una primitiva, o una de las primitivas. O sea que acá vamos a tener evidentemente infinitas primitivas. Bien, esta idea es importante que lo incorporen, lo vean. Tienen acá el video de soporte explicativo, tienen el material para leer, ¿sí? Miren, lean, relean. ¿Sí? Si tienen que rebobinar el video, rebobinen todas las veces que sea necesaria, para que les quede claro, porque a partir de acá nosotros vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir, o vamos a dar la definición, mejor dicho, para que no quede redundante, vamos a dar la definición de una integral indefinida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a plantear ahora lo que sería una integral indefinida. Bien, entonces vamos a continuar con esta explicación, y ahora vamos a dar la definición de integral indefinida. Bien, primeramente el símbolo de integral es este símbolo, que es como una S alargada, ¿sí? Porque justamente porque se refiere en definitiva a un concepto de sumatoria. Bueno, yo le había subido un video donde ya se le anticipó en ese video que la integral no es otra cosa que un concepto de sumatoria, ¿sí? Bueno, esa idea de sumatoria lo vamos a dejar mejor explicado cuando le explique el concepto de integral definida, para asociarlo con el área bajo la curva de una función. Bueno, entonces tengo acá lo que es la integral de una función f de x, ¿sí?, que es igual a la primitiva más la constante. Esto quiere decir lo siguiente, que la integral indefinida de una función f de x es igual al conjunto, ¿sí?, de todas las funciones primitivas de la función f de x. La función primitiva ya sabemos que denotamos con f mayúscula sobre x. O sea que esta constante acá, como puede ser cualquier número real, por eso hablamos de conjunto de funciones. Entonces, una integral es, en definitiva, una integral indefinida, no es otra cosa que un conjunto de funciones, ¿sí? El conjunto de todas las funciones que cumple la condición de que sea primitivo, más una constante. Y esta constante puede hacer la diferencia de esta función f mayúscula sub x. Planteamos un ejemplo sencillo. La integral de x cuadrado diferencial x, ¿sí? Acá vamos ya haciendo la anotación de todas las letras. El dx significa diferencial. El diferencial es algo pequeño, para que tengan ya la idea y vayan teniendo el concepto de lo que es un diferencial. Podemos imaginarnos así. Vamos a suponer que esto es una barra de jamón. Y esta barra de jamón nosotros lo empezamos a cortar en pequeñas fetas, ¿sí? Bueno, cada una de esas pequeñas fetas
¿sí? Para preparar el sándwich, vamos a decirlo, podemos imaginarnos como si fuese un diferencial. O sea que el ancho de ese jamón, vamos a suponer que acá tenemos el corte del jamón, este pequeño ancho, ¿sí? Es lo que le estamos llamando, ¿sí? A esta medida, o sea, esta medida acá, lo estamos llamando f de x. ¿Sí? Esto va a recobrar importancia cuando le explique el concepto de integral definida. Por lo tanto, vamos a decir que la integral de x cuadrado diferencial x, ¿sí? Que ya sabemos cuál es la primitiva de x cuadrado, va a ser x cubo sobre 3 más una constante. Como no sabemos específicamente, salvo que nos pregunten, nos interroguen acerca de un valor determinado, esta constante puede tomar cualquier valor. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, en realidad este ejemplo ya lo comprobamos en el ejemplo anterior. Cuando derivemos esta función, nos va a dar de vuelta x cuadrado. Y por eso es el concepto de antiderivada. ¿Por qué? Si f de x, y la primitiva, f mayúscula sub x, es igual a x cubo sobre 3 más una constante, ¿sí? Y yo derivo esta función, ¿sí? Sería la derivada de la antiderivada, o sea, esto es la antiderivada, perdón, a la primitiva, ¿sí? Lo estamos llamando antiderivada, y nosotros a la antiderivada lo estamos derivando nuevamente, evidentemente que vamos a obtener la función original, ¿sí? Es como la negación de la negación. Entonces acá me queda 3x al cuadrado sobre 3, y la derivada de una constante es 0, por lo tanto, vemos que la derivada de la antiderivada o de la función primitiva es igual a la función original. Bien, este es el concepto, la idea, ¿sí? El concepto, la idea de una integral indefinida. Después podemos tener otros ejemplos. Por ejemplo, voy a plantear una trigonométrica, ¿sí? Teniendo en cuenta este concepto, esta idea, la integral, por ejemplo, del seno de x. ¿Sí? Cada vez que integremos tiene que estar el diferencial. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encontrar una función primitiva, f de x, que al derivar esta función, ¿sí? Al derivar esa función, me dé seno de x. Bueno. ¿Y cuál es esa función? Y la derivada del coseno es el seno. La derivada del coseno de x es seno de x. La derivada del coseno es menos seno de x, o sea que acá en realidad tiene que ser menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como yo sé que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Yo para poder obtener acá seno, vamos a decir, con signo positivo, acá tendría que tener un signo negativo. Entonces, la derivada de esta función, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el signo continuaría y la derivada del coseno es el seno. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la función primitiva? Que esta función primitiva, ¿sí? La función primitiva va a ser menos coseno de x más una constante. Bien, de la misma manera que planteamos la integral del seno de x diferencial x, también podemos plantear la integral del coseno de x diferencial x. Bien, acá la idea es encontrar una primitiva que al derivar esa primitiva, ¿sí? Al derivar la primitiva, me dé coseno de x. ¿Sí? Entonces, esa primitiva que yo estoy buscando, ¿sí? F de x, al derivar, o sea que al derivar esta función que va a ir acá, me tiene que dar como resultado el coseno de x. Y nosotros sabemos que la derivada del seno, ¿sí? Es igual al coseno de x. Entonces, la derivada del seno de x igual a coseno de x. Por lo tanto, la función primitiva, ¿cuál es? Seno de x. Entonces, la integral indefinida de coseno de x diferencial x no es otra cosa que seno de x más la constante de integración. Es muy importante incorporar la constante de integración porque, repetimos,
una integral, o sea, una función f de x tiene en realidad infinitas funciones primitivas. O sea, la función primitiva más una constante. En definitiva está siendo, es el conjunto de infinitas funciones. Por lo tanto, no olvidarse de colocar este signo de integración, porque ahí también vamos a ver un ejemplo después donde este signo esta constante de integración, juega un rol importantísimo en la determinación, por ejemplo, cuando yo derive una función determinada, por ejemplo, de segundo grado, y paso a una función lineal, y donde tengo un valor determinado para la ordenada del origen de esa función, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo esta constante, me va a quedar complicado hacer ese ajuste. Entonces, fíjense que acá tenemos un concepto sencillo, pero este concepto es realmente muy importante que lo tengamos en cuenta, presente, en cada momento que vamos a resolver algún tipo de integral. Bueno, vamos a plantear otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, la integral de 1 sobre x diferencial x. Bien, nosotros tenemos que encontrar, de acuerdo a la definición, una primitiva, ¿sí?, que al derivar me quede la función original. Entonces, lo que yo estoy buscando es que la derivada de esa función primitiva, ¿sí?, al derivar esa función primitiva, me quede 1 sobre x. Bueno, si recuerdan ustedes la regla de integración, ¿cuál es la función cuya derivada es 1 sobre x? Y es el logaritmo natural de x. Cuando yo derivo el logaritmo natural de x, me da 1 sobre x. Nos remitimos a los conceptos del año pasado, un tema del año pasado. Por lo tanto, vamos a decir que la integral de 1 sobre x diferencial x no es otra cosa que el logaritmo natural de x más la constante de integración. Repito el concepto. Cuando yo derivo la función primitiva, ¿sí?, incluido la constante de integración, me da la función primitiva, la función original. Entonces, la derivada de la función primitiva me da la función original. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Por lo tanto, decimos que la integral de 1 sobre x diferencial x es logaritmo natural de x más x. Vamos a plantear otro ejemplo. Bueno, por ejemplo acá tenemos la integral de a la x diferencial x. Bueno, vamos a hacer, aplicamos la regla de integración, y la integral de a a la x diferencial x no es otra cosa que a a la x dividido el logaritmo natural del módulo de a. ¿Sí? Esa sería la función primitiva. Pero cuidado, ¿qué falta acá? Acá falta la constante de integración, más c. Y también una condición. La base a no puede ser negativa, ¿sí?, ni la base a no puede, tiene que ser distinto de 1, no puede ser 1. ¿Sí? Entonces, la condición es que en esta expresión a, ¿sí?, a tiene que ser positivo, ¿sí?, mayor que 0, y además distinto de 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me da 1, el logaritmo se me va a hacer 0, y esto, división por 0, me va a quedar indefinido. ¿Sí? Y es importante, ¿sí?, que también sea positivo. ¿Por qué? Y acá evidentemente que estamos tomando el módulo ya de manera de que este valor realmente nos quede positivo para que no tengamos problemas, porque acuérdense que la función logarítmica no está definido para un argumento negativo. Bien, con la integral definida, bueno, nos planteamos así diferentes ejercicios. Podemos plantearnos un montón de ejercicios, como por ejemplo, vamos a plantear una que va a aparecer en la actividad, y que es la integral de x dividido la raíz de 1 sobre x cuadrado.
raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bueno, la integral de esta función, ¿sí?, irracional, ¿sí?, con denominador irracional, no es otra cosa que el arcoseno de la función x. O sea que la integral de esto es arcoseno de x, ¿sí? Esa sería la función primitiva, pero como en la integral indefinida entra un conjunto, ¿sí?, un conjunto de funciones, no nos olvidemos de la constante de integración, ¿sí? Bien, las actividades que tienen para resolver propuesto en este material que está en el aula, yo lo voy a subir para la semana que viene como actividad para que lo puedan entregar. Bien, este es entonces la idea de una integral indefinida. Con estos ejemplos creo que ya es suficiente para poder resolver una integral indefinida. Vamos a dos propiedades que en definitiva podemos reducirlo a una directamente, ¿sí? Que esta propiedad nos va a permitir resolver siempre que se trate de la integral de una suma de funciones. Por ejemplo, si yo tengo que resolver la integral de la suma de dos funciones, entre f de x y g de x, por ejemplo, diferencial x, tengo acá una suma de dos funciones, tengo que integrar la suma de dos funciones, dos o más funciones. Esto se puede simplemente reducir a la suma de las integrales de cada función. O sea que la integral de f de x diferencial x más la integral de g de x diferencial x. O sea que lo dividimos directamente en una suma. ¿Qué pasa si tuviese una diferencia? Bueno, en definitiva, en lugar de sumar las integrales va a ser una diferencia. Bien, eso es en cuanto a las propiedades de las integrales. Otra propiedad importante que va a aparecer es la integral entre el producto de una constante por una función. Entonces, el producto entre una constante y una función, la integral de esta constante por esta función por diferencial x, ¿sí?, lo que nos permite esta propiedad es sacar la constante fuera del signo de integral, fuera del signo de integración, y de integrar directamente la función f de x diferencial x, ¿sí? Eso nos permite hacer las propiedades de la integración. Todo estamos hablando de integral indefinida. Estas propiedades, obviamente, la que se cumplen aquí en la integral indefinida, obviamente que también se va a cumplir en las integrales definidas. Otra propiedad, por ejemplo, la integral de una constante por el diferencial de x. Ahora ya no tengo una función, simplemente tengo una constante. Esto no es otra cosa que k multiplicado por la integral del diferencial de x, ¿sí? Y la integral del diferencial de x no es otra cosa que x, por lo tanto me va a quedar k por x, ¿sí? Entonces la integral del diferencial de x es x. Pero como acá estamos hablando de una integral indefinida, ¿sí?, esta es una primitiva, ¿sí?, no es la primitiva, es una de las primitivas. A esto hay que agregarle el signo de interrogación, ¿sí? Y acá la integral de f de x diferencial de x se integra de acuerdo al tipo de función que tengamos. Como por ejemplo que recién integramos una cuadrática, ¿sí?, integramos un cociente, 1 sobre x, integramos el seno, integramos el coseno, etc. Bueno, a este material acompaña la regla de integración, ¿sí?, que ustedes lo pueden aplicar para cada una de las actividades que se le va a presentar, ¿sí?, como ejercicio. Bien, vamos a otro ejemplo, pero ya ahora vamos a tratar de aplicar estas propiedades que recién vimos. La integral de 5x más 3 menos e a la x diferencial x. Bien, acá tengo una suma algebraica de funciones en definitiva.
O sea que no me queda otra cosa que aplicar el concepto que recién vi. O sea que esto va a ser igual a la integral de 5x diferencial x más la integral de 3 diferencial x menos la integral de e a la x diferencial x. Y acá integramos cada una de las funciones. Bien, entonces, ¿cuál es la integral de 5x diferencial x? Bien, acá me voy a detener a explicarle que cuando yo tenga que integrar x elevada a una cierta potencia, diferencial x, lo que estoy buscando en definitiva es la misma variable con un grado mayor, ¿sí? O sea, la misma variable x con un grado mayor, dividido ese exponente. O sea, como nos damos cuenta que por eso estábamos hablando de antiderivada cuando hablábamos de función primitiva, ¿sí? Esta f imprenta mayúscula, como función primitiva o antiderivada. Entonces, función primitiva o antiderivada. ¿Por qué? Porque al derivar la antiderivada yo voy a obtener la función original. O sea que en definitiva lo que vamos a buscar con la x, en definitiva, es encontrar la función que cumpla esta condición. Bien, entonces, como vamos a buscar que cumpla esta condición, ¿sí? Vamos a resolver esta integral. Bueno, acá la constante puede ir directamente como afuera del signo de integración, que directamente ya lo coloco acá afuera, ¿sí? Entonces la integral de x diferencial x, ¿qué va a ser? Un grado mayor, o sea, como acá el grado es 1, 1 más, va a ser x cuadrado. Entonces va a quedar x cuadrado sobre este mismo exponente que es 2. Bueno, acá el 3, que no forma parte de la integración, sino que queda fuera, de acuerdo a la propiedad que vimos recientemente, y me queda la integral de diferencial x, que es x. Y acá, por la tabla de integración, la integral de e a la x diferencial x no es otra cosa que e a la x. O sea que esto resulta de vuelta e a la x. ¿Sí? Bien, como esto es una función primitiva, no tenemos que olvidarnos de la constante de integración. ¿Sí? Bueno, y acá podemos terminar eh, de resolver, de ordenar si es que es necesario. Pero ya quedó bien ordenado, simplemente acá podríamos ordenar esta expresión diciendo que esto no es otra cosa que 5 medio de x cuadrado. Bueno, acá me queda 3x que queda igual, acá e a la x que queda igual, no hay nada que hacer, más la constante de integración. Entonces ahí tenemos ya el ejemplo de la integral de 5x más 3 menos e a la x diferencial x. Entonces la integral de toda esta función es toda esta suma de funciones. Bien, entonces, hasta acá estamos trabajando con integrales indefinidas. Integrales indefinidas. Integral definida. Me parece que esta integral no se detuvo. Bien, seguimos. Igual es un video casero, así que con toda la disprolijidad que tiene. Bueno, acá yo tengo una función cualquiera f de x que está definida en el intervalo AB. F de x, ¿sí? Está definida, o sea, eso quiere decir continua y derivable, ¿sí? En el intervalo AB, en el intervalo cerrado AB, AB, y f de x, mayúscula, es una primitiva de f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de esta función primitiva, que también tiene que ser continua y derivable en el intervalo AB, ¿sí? Al derivar esa función primitiva me tiene que dar la función original. Seguimos con el mismo concepto que vimos en la integral indefinida. Por lo tanto,
La integral definida, ¿sí?, está determinado por lo que se conoce como regla de Barrow. Regla de Barrow. Para entender la regla de Barrow, primero vamos a entender esta gráfica. Tengo la función f de x, ¿sí?, y quiero hallar el área bajo la curva en el intervalo a, b. Entonces, yo quiero hallar el área de toda esta zona, ¿sí?, que está bajo la curva de la función f de x. Y para eso lo que puedo hacer es, como una función genérica cualquiera, ¿sí?, no es una figura regular, yo lo puedo dividir en pequeños rectángulos, ¿sí?, en pequeños rectángulos, donde yo puedo conocer este ancho, porque este valor A yo conozco. Este es un diferencial, un valor A cualquiera, ¿sí?, perdón, A más un valor infinitésimo. Si esto es A, esto yo puedo decir que vale A más 0,001, ¿sí? Yo puedo calcular f de A, ¿sí?, puedo calcular f de A más ese infinitésimo. Por lo tanto, yo estoy conociendo la base y la altura de este rectángulo. En definitiva, extrapolo esta misma idea para el rectángulo vecino, ¿sí?, y así puedo hallar el área de cada uno de esos rectangulitos, de esos infinitésimos, ¿sí?, y luego sumar todo. Y el concepto de integral es justamente eso. El concepto de integral es concepto de suma, ¿sí? De ahí viene justamente el significado de este símbolo de integración. Entonces yo voy a integrar entre el intervalo AB, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy poniendo límites de integración. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Estoy acotando la integración. Bueno, ¿a qué va a ser igual eso? Y va a ser igual a su función primitiva más una constante en el caso de la función, en el caso de la integral indefinida. En este caso, bueno, acá yo tengo la función primitiva, ¿sí?, y que tendré que determinar su valor o evaluar su valor numérico entre estos límites de integración AB. Esto hay muchas formas de escribirlo. La notación de una integral definida hay muchas formas. Yo también podría decir, ¿sí?, que la integral definida es simplemente acá una barra vertical entre AB, en lugar de encerrarlo entre corchetes. O también puedo decir que tengo acá la función primitiva y acá coloco un corchete así cerrado entre AB. Bueno, si ya voy a usar esto, directamente puedo usar el corchete, ¿sí?, como para que quede todo más prolijito, o directamente puedo usar esta notación. Yo estoy muy habituado a usar esta notación, ¿sí? Cualquiera de los tres sirve, es válido, ¿sí? Es una cuestión de, simplemente una cuestión de gusto. Bien, la regla de Barrow, ¿qué dice? Bueno, la regla de Barrow dice que la integral definida de f de x diferencial x es igual a su primitiva evaluando entre los límites de integración donde se va a definir, ¿sí?, el área bajo la curva. Y eso no es otra cosa que la diferencia entre los valores numéricos de la función primitiva, ¿sí?, de los límites de integración. O sea, f mayúscula sub b menos f mayúscula sub a. Esto es la regla de Barrow. Y esta es la regla que vamos a utilizar siempre que queramos calcular el área bajo la curva. Por ejemplo, vamos a hacer una bien rápida. Si yo quiero integrar f de x igual a x cuadrado, sabemos que esto es una parábola matriz. O sea que la gráfica de esto, como el coeficiente es 1 positivo, la parábola tiene una concavidad positiva, ¿sí?, que pasa acá por 0, 0. Y yo quiero integrar, por ejemplo, quiero integrar esta función entre, vamos a suponer, 1 y 3. Entonces, entre 1 y 3, o sea que yo voy a determinar el área bajo la curva. O sea que voy a integrar entre 1 y 3. Bien, entonces, la integral entre 1 y 3 de f de x, que vale x cuadrado, ¿sí?, x cuadrado diferencial x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la integral de x cuadrado, ¿qué es? X cubo sobre 3. ¿Entre qué? Entre 1 y 3, que son los
el intervalo donde yo quiero determinar el área bajo la curva. Bueno, y esto no es otra cosa, ¿sí? Para seguir acá, sigo acá abajo, que tengo un mejor espacio. Tengo que evaluar la función primitiva para el valor b y luego hacer la diferencia con el valor numérico de la función primitiva para el valor de a, que en este caso a es 1 y b vale 3. Entonces, x voy a evaluar para 3 y x voy a evaluar para 1. Entonces me va a quedar 3, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, me va a quedar x al cubo, o sea, 3 al cubo, sobre 3, menos el límite inferior de integración, que es 1, al cubo, sobre 3. Bien, 3 al cubo, 27 tercios, menos 1 al cubo 1 sobre 3. Cancelamos, ¿sí? Me queda 9 menos 1 tercio, ¿sí? Que sería 3 por 9, 27, menos 1, 26, perdón, ¿sí? 26 tercios. Entonces, ¿cuánto mide el área de la función x cuadrado en el intervalo 1, 3? Mide 26 tercios, como un número racional. Esto lo pueden pasar como un resultado decimal si quieren, pero acuérdense que este un número racional se puede expresar como fracción. Bueno, no nos vamos a meter en esa idea porque lo que estamos queriendo determinar simplemente es un valor. O sea que esto lo puede expresar como fracción o como decimal. Eso ya es una cuestión de gusto. Otro concepto que es importante, ¿sí? Otra idea que es muy importante a tener en cuenta, eh, es una propiedad para las integrales definidas. Si yo tengo la integral definida entre a y b de menos f de x diferencial x, ¿sí? Yo puedo cambiar esto límite de integración y me va a quedar negativo. O sea que esta diferencia, ¿sí? Va a ser negativa si yo cambio, si hago la conmutativa de los límites de integración, ¿sí? O sea que si yo conmuto la posición del minuendo y el sustraendo, el resultado cambia de signo. No es otra cosa que una propiedad de la diferencia. O sea que yo, lo que sería el límite inferior, ahora pasa al límite superior, ¿sí? Y el límite superior ahora pasa a ser la inferior. Por lo tanto, va a cambiar el signo del resultado. O sea que voy a integrar ahora f de x diferencial x, pero entre b y a. Esta es una propiedad que es importante tenerlo en cuenta, es muy importante tenerlo, ya que esta propiedad va a intervenir en muchos cálculos, vamos a decir, ¿sí? Bien, vamos a plantear ahora un último ejemplo. Creo que con los ejemplos que vimos ya tienen bien claro lo que hay que integrar. Bien, como tengo una integral definida, ¿sí? Y como no sé cómo va el proceso del video, ¿sí? Si se quedó bien filmado o no, voy a volver a repetir acá rápidamente la regla de Barrow, porque nunca está de más, ¿sí? La regla de Barrow dice que la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿sí? Es igual a la primitiva de la función evaluado, ¿sí? Evaluado el valor de la primitiva, o sea, el valor numérico de la primitiva, entre los límites de integración a b. Y esto no es otra cosa que f mayúscula sub b menos f mayúscula sub a. Bueno, esto es la regla de Barrow que seguimos aplicando acá. Bueno, entonces vamos a aplicar la regla de Barrow, pero primeramente vamos a aplicar que la integral de una diferencia es igual a la diferencia de las integrales. Entonces tengo la integral de 0 a pi sobre 2 de coseno de x diferencial x menos la integral de 0 a pi sobre 2 de pi diferencial x. Bien, recién vimos que la primitiva de coseno de x es seno de x. O sea que la primitiva, la derivada de esta primitiva, la derivada de esa función primitiva, tiene que ser coseno de x, ¿sí?
la derivada del seno, ¿qué era? La derivada del seno es el coseno. Entonces, yo sé que la derivada, la integral de coseno de x no es otra cosa que el seno de x, pero evaluado entre quién, entre 0 y pi sobre 2. Menos, ¿sí? Acá pi es una constante, ¿sí? Sigue afuera de la integración, y la integral del diferencial x no es otra cosa que x, evaluado entre 0 y pi sobre 2. Bueno, acá usé otra notación para que se vayan habituando con las diferentes notaciones. Bueno, entonces acá voy a tomar en cuenta, ¿sí?, la diferencia entre los valores de las funciones, ¿sí?, de la función primitiva, para los límites de integración. O sea que voy a hacer f de b menos f de a para cada una de estas funciones. Entonces tengo acá seno de pi sobre 2 menos, ¿sí?, f de a, que sería seno de 0, menos, ¿sí?, acá tengo pi, que va a multiplicar a pi sobre 2, que es x va a ser pi sobre 2, menos x ahora va a valer 0. Bien. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? O sea, pi sobre 2 son 90 grados. ¿Sí? Seno de 90 grados, 1. Seno de 0, 0. ¿Sí? Bueno, y acá si aplicamos distributiva, en definitiva queda más por menos menos. Pi por pi cuadrado, sobre 2. Y acá pi por 0 me queda 0, o sea que ya no interviene. O sea que en definitiva, si quiero dejarlo como valor exacto, esto no es otra cosa que 1 menos pi cuadrado sobre 2. Y si quieren un valor aproximado, bueno, hacen esta cuenta, tomando pi con lo posible con la calculadora, con la mayor cantidad de cifras significativas posible, para que le dé con menos error. Como yo estoy buscando un valor exacto, esta sería el área bajo la curva de esta función que integramos acá, el coseno de x menos pi. Bien, esto creo que es un buen soporte como para que ustedes puedan entender lo que es una integral indefinida, una integral definida, y sobre todo donde nos detuvimos muchísimo tiempo con el concepto de función primitiva. La función primitiva se dan cuenta que interviene en todos los procesos. Después en el material hay más ejemplos que están muy bien explicados, por lo tanto ya no le voy a repetir ese ejercicio porque ya está muy bien explicado en el material. Este video lo voy a subir, ¿sí? Lo voy a subir como sala de cine, o sea, como un Word aparte, y la actividad de este material sí voy a subir de vuelta a este material, pero ahora, ¿sí?, lo voy a subir como actividad directamente, ¿sí? O sea, lo más probable es que le saque todo el tema ese de la introducción, y le va a quedar como para que lo puedan subir como una actividad, ¿sí? Muy bien, espero que el material haya salido aceptable, porque no sé cómo evolucionó, porque vi por momentos que se congelaba, que saltaba el grabado, y bueno, ya sabemos que hoy me parece que fue un día complicado con el tema de esto de la conectividad y esta de la enseñanza remoto, que hay veces que me saca cana verde directamente. Bueno, chicos, espero que les pueda servir y les sugiero que se sienten a trabajar horas y horas, horas y horas. Veo que necesitan mucho tiempo de estudio, ¿sí? Uno nota cuando un jugador no está entrenado y cuando un jugador está entrenado. Creo que a varios le está faltando muchas horas de entrenamiento. Acuérdese lo que le dije el primer cuatrimestre, que viene otra evaluación formativa, toda esta evaluación formativa, todo el proceso en realidad que se evalúa ahí con una instancia de evaluación formativa, a fin de año en definitiva se van a transformar en número, en algún momento sí o sí se va a transformar en número. Les sugiero que no se dejen estar, no se dejen estar. Bueno chicos, nos estamos viendo, mucha suerte, buen fin.